Iglesia, abramos nuestras Biblias, por favor, en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Romanos capítulo 12, versículos del 1 al 2. El título y el mensaje de esta predicación es Viviendo la vida cristiana. Viviendo la vida cristiana en base a Romanos capítulo 12, versículos del 1 al 2. Y dice lo siguiente la palabra de Dios. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Oremos. Señor, gracias porque nos permites escuchar tu palabra. Gracias, Señor, porque tú estás al cuidado de tu iglesia. Te rogamos, Señor, que tú bendigas esta palabra, Señor, que nos permite, Señor, guardarla en nuestro corazón, ponerla en práctica, Señor, y ser transformados por tu evangelio. En el nombre de Jesús. Amén. Romanos es un libro maravilloso de las Escrituras. Y el motivo es que en Romanos encontramos toda la explicación, todas las implicaciones y todo lo que significa el evangelio en nuestras vidas. En Romanos encontramos quiénes somos nosotros sin Dios. Gente que está apartada por completo de Dios, muertos espiritualmente. En Romanos también encontramos cuál es el castigo por nuestros pecados, una vida eterna separada de Dios. Y también en el libro de Romanos encontramos qué es lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, qué es lo que Dios ha hecho por nosotros, que envió a Jesucristo a morir por nosotros y por nosotros en esa cruz. Pero muchas veces cuando nos acercamos a una lectura bíblica, cuando abrimos nuestras Biblias en el libro de Romanos, se nos dificulta mucho porque pensamos, wow, el libro de Romanos es un libro pura teoría, es teórico, dicen muchas cosas, mucha teoría, pero la realidad de las cosas es que no es así. El libro de Romanos también es un libro práctico. Se nos dice en el libro de Romanos qué es lo que Dios ha hecho por nosotros, pero también el libro de Romanos nos dice cómo tú y yo respondemos a eso que Dios ha hecho por nosotros. En Romanos capítulo 1 al capítulo 11, Romanos 1 al 11, encontramos todo lo que ha hecho Dios por nosotros, todo lo que Él ha hecho. Encontramos el plan de redención que Dios efectuó. Pero a partir de Romanos capítulo 12 encontramos cómo tú y yo entonces tenemos que vivir eso por lo que Dios ha hecho por nosotros. Cómo tú y yo tenemos que responder. Cómo tú y yo debemos de reaccionar. Cómo tú y yo debemos de mirar la obra que Dios ha hecho y decir, wow, creo que tengo que cambiar. Creo que tengo que vivir de manera diferente. Y es por eso que en el versículo 1, al comienzo, Pablo usa la frase por lo tanto, hermanos, y dice por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios. Lo que Pablo está diciendo es, está concluyendo el mensaje del 1 al 11. Él está diciendo, esto es lo que les acabo de decir del mensaje del 1 al 11. Que ustedes eran pecadores, estaban perdidos, Dios los salvó a través de Jesucristo y ahora por la fe, ustedes son justificados delante de Dios, pueden tener una relación con el Padre, pueden cambiar su manera de vivir. Y Pablo dice ahora, capítulo 12, por lo tanto, en vista de que Dios ha tenido tanta misericordia de ti y de mí, hay algo que hay que hacer, hay algo que hay que vivir, hay algo que hay que responder. En vista de que Dios te ha salvado, en vista de que Dios te ha amado, en vista de que Dios ha tenido misericordia de ti, en vista de que te permite tener una relación con Él a través de Jesucristo, tú y yo tenemos que ser transformados por estas verdades. Tú y yo tenemos que transformar nuestra vida. Si estás viendo toda esta misericordia de Dios, no te puedes quedar igual, no te puedes quedar estático, sino tienes que empezar a moverte. Tienes que decir, wow, Dios ha hecho todo esto por nosotros, entonces yo tengo que cambiar. Yo tengo que empezar a vivir la vida cristiana. Y me gustaría poner una ilustración de un personaje histórico de hace varios siglos llamado William Wilberforce. William Wilberforce fue un joven inglés criado dentro de un contexto religioso que orientó su vida a la política. Fue parte y miembro del Parlamento inglés.
Un día de joven, un verano, fue a la casa de sus padres, se topó con un libro cristiano. Él no estaba muy seguro si realmente quería seguir a Jesús o no. Había leído varios libros puritanos, había leído varios libros de doctrina, pero no estaba muy seguro si quería seguir a Jesús. Un verano, en un descanso, se topó con un libro cristiano que lo impactó. Ese día decidió seguir a Jesús y su vida se transformó. Él empezó a orientar su vida, a aplicar su fe cristiana en todas las áreas de su vida. Él era un político y decidió trabajar como un político de Dios. La historia nos muestra que él fue uno de los primeros políticos abolistas ingleses. Gracias a él y a un grupo de personas se abolió la esclavitud en Inglaterra. Y él sabía que no podía ser un político y tener una vida cristiana aparte. Él sabía que la fe lo había transformado y que debía de llevarla a su lugar de trabajo. Y este hombre llevó un fruto increíble, prosperó. Dios lo bendijo de tal manera que es reconocido como un abolista inglés muy famoso. Él estuvo en contra por completo de la esclavitud y hizo muchísimas cosas por la sociedad, por el país, desde el Parlamento inglés. De hecho, un dato interesante es que él fue una de las primeras personas que miró a los animales y dijo: creo que hay que tratar mejor a los animales. Hay que tratar mejor a los animales en el sentido de reproducirse, de utilizarlos y de realmente sacarles un mejor provecho a los animales. Sí, William Wilberforce, hace varios siglos, él fue transformado por su fe y a lo que se dedicaba decía: ahora ya no soy un político que simplemente va a imponer leyes, ahora yo tengo que bendecir a mi ciudad, a mi país y al mundo. Por lo tanto, la pregunta de esta predicación es la siguiente: ¿cómo vivimos la vida cristiana? ¿Cómo vivimos la vida cristiana? Acabamos de ver el caso de William Wilberforce. Pablo está hablando de, por lo tanto, hermanos, conclusión, les voy a decir algo. ¿Cómo vivimos la vida cristiana? Tienen ahí sus bosquejos, 2 puntos. Número 1, vivimos la vida cristiana entregando nuestra vida a Dios y vivimos la vida cristiana transformando nuestra manera de pensar. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es la motivación por la cual tú y yo obedecemos a Dios? ¿Te has preguntado alguna vez cuál es la motivación correcta y genuina por la cual tú y yo obedecemos a Dios? Estoy seguro que si nosotros hiciéramos un autoexamen en nuestro corazón, habrían muchas motivaciones. De hecho, muchos cristianos se guían por malas motivaciones en su corazón. Por ejemplo, déjenme ponerles 2 ejemplos. 1, la aprobación. Muchos quieren obedecer a Dios porque quieren sentirse aprobados por Dios. Leen muchísimo la Biblia, están todos los días en la iglesia, oran muchísimo, ayudan muchísimo al prójimo y si no lo hacen, sienten que están defraudando a Dios. ¿Por qué? Porque la motivación en la cual obedecen es: quiero sentirme aprobado por Dios, quiero que Dios me aplauda, quiero que Dios me vea bien. Y esa es una motivación incorrecta. El mismo libro de Romanos, capítulo 5, versículo 1 nos dice que hemos sido justificados mediante la fe. Tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, lo que nos está diciendo Romanos capítulo 5, versículo 1 es: no puedes hacer nada para sentirte aprobado por Dios. Si crees en Jesús, si amas a Jesús, ya eres aprobado por Dios. Pero hay mucha gente que vive así. Voy a obedecer porque quiero sentirme aprobado. Por eso saco dinero a los pobres, por eso hago tantas estas obras y estoy muy preocupado porque quiero sentirme aprobado. Esta es una muy mala motivación. Estoy seguro que alguna vez tú y yo hemos sentido esa motivación de sentirnos aprobados. La Biblia misma nos dice, Pablo mismo nos dice en el libro de Romanos, solamente puedes ser aprobado mediante la fe en Jesucristo. Y si ya la tienes, no hay nada que tú puedas hacer para sentirte aprobado. Ya eres amado y aprobado por Dios. Romanos, el mismo capítulo 5, versículo 8 nos dice: Dios muestra su amor por nosotros en esto, en que estábamos muertos, Cristo murió por nosotros. Su amor es más grande que nuestra preocupación por sentirnos aprobados. Por lo tanto, esa es una mala motivación, el quererme sentir aprobado. Pero también hay otra mala motivación por la cual tú y yo queremos obedecer a Dios, y es la motivación del temor. Obedezco porque tengo miedo a Dios. Si no oré, si no leí, si no fui a la iglesia, todo lo malo que me pase es en consecuencia a mi desobediencia. Mucha gente vive así.
Mucha gente se acerca con Dios con la motivación del temor. Tengo que hacer porque Dios me va a castigar. Tengo que hacer porque si Dios no me va a dar. Tengo que hacer esto porque si no Dios me va a condenar, no va a cumplir mis sueños, va a permitir que pasen cosas malas. Esa también es una muy mala motivación. La motivación del temor. Obedecer porque tienes miedo. Imagínate que obedecieras por tener miedo. La realidad de las cosas es, ¿cuándo entonces dejarías de tener miedo? Sería una vida frustrante. Sería una vida intranquila. ¿Cuándo saciaríamos este temor? Nunca. Alguien que tiene miedo no puede obedecer a Dios completamente, porque esa no es la base de una buena motivación de obediencia. Y la pregunta aquí es, entonces, ¿cuál es? Es el agradecimiento. Y eso es lo que Pablo nos está diciendo en el versículo 1. En vista de que Dios ha tenido misericordia de ti. En otras palabras, un sinónimo es en vista de que Dios ha tenido misericordia. O sea, ve lo que Dios ha hecho, agradece, vive, estate contento, agradece lo que Dios te ha hecho. La única y suficiente motivación con la cual tú y yo podemos saciar nuestro corazón y podemos vivir una vida cristiana es en base al agradecimiento. Déjenme ponerles una ilustración para darlo a entender un poco mejor. Supongamos que el día de mañana tienes un accidente, Dios no lo quiera, y tienes que ir al hospital de urgencias. Eres una persona que tiene un seguro médico de gastos médicos mayores y llegas al hospital y te dicen, oiga, la operación va a costar 2 millones de pesos, vas a estar en Los Ángeles del Pedregal, te va a costar pues 2,5 millones tu estancia ahí y no tienes el dinero para pagar. Y te dicen que tu seguro médico de gastos mayores ya venció, que no entra. Supongamos que un día llega un familiar, un amigo, un primo y te dice, primo, no te preocupes, descansa. Estás bien, ya pagué yo la cuenta. Esos 2,5 millones de pesos que debías al hospital, ya está pagado. Tu seguro médico no entró, yo entré aquí a entrarle al quite y ya lo pagué. ¿Cuál sería tu actitud de este amigo, este familiar o este primo? Gracias, hasta luego, nos vemos. Estarías agradecido de por vida. Mostrarías una actitud de agradecimiento siempre. Estarías a su disposición. Le dirías, oye, ¿en qué puedo servirte después de esto? Cualquier cosa que necesites, estoy para servirte. Me has salvado de una deuda. Bueno, eso es lo que Dios exactamente hizo. A través de Jesús pagó la deuda de nuestros pecados, nos salvó y por eso tú y yo deberíamos de tener la motivación correcta del agradecimiento. En vista de que Dios ha tenido misericordia de nosotros, tú y yo lo que no nos va a servir es darnos golpes de pecho, lo que no nos va a servir es el temor, lo que sí nos va a servir para obedecer a Dios genuinamente es, gracias Señor, te debo mi vida. Te debo todo lo que soy, te debo todo lo que tengo, te pertenezco porque tú me has salvado. Estar agradecido significa una vida dispuesta a darlo todo a Dios. Y es por eso que Pablo termina el versículo 1 diciendo, ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Dios habla y usa la palabra a través de Pablo, la palabra cuerpo. Entrega tu cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable. Y Pablo, cuando usa la palabra cuerpo, se refiere a la totalidad de lo que tú y yo somos. Porque toda nuestra vida se resume en un cuerpo. Todas las posesiones materiales, toda mi vida, mis ojos, mis brazos, lo que hago, mis actividades, mis acciones, mi dinero. Y Pablo está diciendo, ofrezcan su cuerpo. En otras palabras, ofrece todo lo que tengas a Dios en sacrificio vivo, santo y agradable. Pablo nos está diciendo que eso es una adoración espiritual. ¿Cómo tú y yo adoramos espiritualmente a Dios? Cuando le ofrecemos todo a Dios. Y es que Pablo está usando una imagen y una referencia del Antiguo Testamento. Si ustedes recuerdan, en el Antiguo Testamento habían 2 clases de ofrendas. Número 1, la ofrenda por el perdón de nuestros pecados. Daba un cordero, una oveja y una paloma para pedir perdón por nuestros pecados. Y ese animal era sacrificado y su sangre era rociada en el templo
para tú y yo encontrar el perdón de nuestros pecados. Pero la segunda ofrenda es la que está haciendo referencia a Pablo y es la ofrenda de los holocaustos. ¿Cuál era la ofrenda de los holocaustos? Era una ofrenda en la cual cada familia judía mostraba el amor y la devoción por Dios con la oveja más importante de su ganado y lo ofrecían como sacrificio a Dios para demostrar que Dios era lo más importante. Esa oveja era muy cara, esa oveja era muy importante, esa oveja era valiosa, y cuando un judío con su familia llevaban esta oveja gorda, sin manchas, sin defectos, estaban diciendo en su corazón: Señor, si lo que más me importa, que es esta oveja, te pertenece, toda mi vida también te pertenece. Este era un simbolismo para decirle a Dios: Dios, la totalidad de mi vida te pertenece. Y ahora Pablo usa la palabra cuerpo. Ofrezcan su cuerpo. Y no, Pablo no está diciendo nos hagan con su vida un sacrificio azteca. Lo que nos está diciendo Pablo es que todo lo que tú y yo somos, todo lo que tú y yo tenemos, le pertenece a Dios. Todo nuestro cuerpo, la totalidad de lo que somos como personas, le es y le pertenece a Dios. ¿Qué es lo que tú y yo tenemos en nuestra vida? Pues tú y yo en nuestra vida tenemos una profesión y un oficio. Tú y yo tenemos sueños y aspiraciones. Tú y yo tenemos un departamento, una casa, un coche. Tú y yo tenemos muchos bienes materiales. Tú y yo tenemos recursos, tiempo, dinero, dones, talentos, habilidades. Tú y yo tenemos muchos contactos, amigos ricos, amigos que se la pasan bien, amigos que se la pasan mal. Tú y yo tenemos como un cuerpo muchísimas cosas. Y lo que Dios nos está diciendo en referencia a lo que Pablo está diciendo es: me pertenece. Yo demando todo de ustedes. En vista de que he tenido tanta misericordia de ustedes, sus vidas me pertenecen. Todo lo que ustedes son. Y Pablo usa que este sacrificio es vivo. ¿A qué se referirá un sacrificio vivo? Pues es un sacrificio real. Algo que tú puedes entregar con todo tu corazón. Que no sean las obras, sino sea con todo lo que tienes. También Pablo usa la palabra un sacrificio santo. Primero vivo y ahora santo. Se nos está diciendo que entreguemos algo que amamos, en el cual tú y yo podemos ser más santos cada día más. Algo santo se refiere a que tú y yo debemos de ofrecer nuestro cuerpo santo. Esta es la calidad de vida que tú y yo debemos de tener. Esta es la calidad de sacrificio para con Dios en devoción que tú y yo debemos de tener. También se nos dice agradable a Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4 dice: no tratamos de agradar a nadie, sino a Dios que examina nuestro corazón. Sacrificio agradable a Dios, no a tu familia, no a tu esposa, no a tu jefe de trabajo. Un sacrificio que sea agradable a Dios. El cristiano no está viendo al mundo, no está viendo a gente para agradar a Dios. El cristiano ve a Dios y ya, para agradarlo. Cuando nos está diciendo Pablo que entreguemos nuestra vida como un sacrificio vivo, santo y agradable, es que tú y yo estemos dispuestos a examinar y decir: Señor, esto es todo lo que tengo, lo quiero poner a tu disposición. Tengo dinero, lo quiero poner a tu disposición. Tengo una carrera profesional exitosa, la quiero poner a tu servicio. Tengo recursos como el tiempo y tengo dones y habilidades, las quiero poner en tus manos. Nuestras vidas, querida iglesia, le pertenecen a Dios. Los griegos creían que trabajar era algo feo, difícil, pero ahora los cristianos no vemos el trabajo como algo feo y difícil, sino que tú y yo creemos que todo lo que tenemos es un servicio para trabajar para Dios. Si tú eres aquí un profesionista o tengas un oficio, tu trabajo le pertenece a Dios y debes de entregarlo a Dios. Si tú eres un estudiante de secundaria, de primaria, de preparatoria, de universidad, de posgrado, tus estudios y tu preparación le pertenecen a Dios. Si tú estás trabajando en cosas difíciles, estás teniendo un empleo difícil, tu empleo difícil le pertenece a Dios. Uno de los problemas más difíciles para los cristianos es que queremos tener el control de nuestras vidas, y por eso Pablo dice: no tengas el control de tu vida, mejor ofrécelo todo a Dios. Eso es mejor, que Dios tenga el control de todo.
Y es por eso que cuando tú y yo tenemos el control, nos sentimos insatisfechos, sentimos que fracasamos, porque nuestra vocación a lo que tú y yo hemos sido llamados es que seamos un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y cuando nuestra vocación de ofrecerle todo a Dios se cumple, tú y yo estamos satisfechos. Tú y yo estamos satisfechos. Por lo tanto, ¿cómo vivimos la vida cristiana? Punto número 1, entregándole toda nuestra vida a Dios en agradecimiento y nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable. Entregarle todo a Dios. Que todas mis pertenencias, que todos mis talentos, que todos mis dones, en todas las dificultades de esta pandemia de COVID-19 pueda decir: Señor, todo es tuyo. Utilízalo para tu gloria. Y la segunda cosa que nos dice Pablo en el versículo 2 es que tú y yo vivimos la vida cristiana transformando nuestra manera de pensar. Se nos dice cómo en el versículo 2. Dice: sin amoldarse a este mundo, no se amolden al mundo. Y Pablo pone sobre la mesa el mundo y la vida cristiana. O te amoldas al mundo o te amoldas a Dios. O eres transformado por Dios, perdón. Y esta es una opción sobre la mesa que Pablo te pone. Y tú y yo como cristianos estamos llamados a no tomar la opción del mundo, sino transformar nuestra mente en Dios. Pablo usa la palabra transformar en sentido contrario a amoldar. La palabra transformar en el griego en el cual Pablo lo está escribiendo significa la palabra metamorfosis. ¿Qué significa la palabra metamorfosis? Cambio, desarrollo, transformación. Y Dios nos está llamando a eso, iglesia, a que tú y yo podamos transformarnos cada día nuestra manera de pensar, renovar nuestra mente. Ahora, la pregunta es: ¿cómo tú y yo podemos renovar nuestra mente? ¿Cómo tú y yo podemos renovar nuestra mente? Se contesta esta pregunta en base a Colosenses capítulo 3, versículo 16, que dice lo siguiente: que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. ¿Qué significa renovar nuestra mente? Que en nuestro corazón y en nuestra vida habite la palabra de Cristo. Que tú y yo podamos tener la perspectiva de Dios que encontramos en su palabra, en la Biblia. Tener una cosmovisión cristiana del mundo, que significa pensar como Dios piensa. Una cosmovisión cristiana del mundo como Dios piensa, proviene y se origina en las palabras de Cristo. Y Dios nos llama a que esas palabras de Cristo sean habitadas con toda su riqueza. Rico, es grande, es fuerte, es valioso. Por lo que todo constantemente, tú y yo en este mundo caído, todos los días, no me dejarás mentir, tú y yo necesitamos reorientar nuestra mente según la palabra de Dios. Todos los días tú y yo debemos de experimentar lo que la palabra de Dios nos dice en nuestra vida cotidiana a las cosas difíciles que encontramos. Déjame darte algunos ejemplos y te voy a dar un ejemplo de mi vida personal. Hace unos meses empecé a desarrollar un pequeño problema de ansiedad. Empezaba a tener miedo porque soy hipertenso y está el COVID-19 con todo. Escuchaba del mundo, escuchaba de los periódicos, de las noticias, de los doctores, y te va a ir mal si te da COVID. Y empezaba a tener miedo, iglesia, lo confieso. Algunas personas de la iglesia se los platiqué. Empezaba a desarrollar unos miedos muy fuertes. Mucha gente me decía: te va a ir mal, te va a ir mal, te va a ir mal, te va a ir mal. Y lo que yo he intentado hacer todos estos días, y he tenido éxito, es llevar estos pensamientos a la Biblia y decir: Señor, el mundo me podrá decir que porque estoy gordito me voy a morir, pero Señor, tú tienes el control de mi vida. El mundo te va a decir que tú estás mal, pero la Biblia dice una perspectiva diferente. Todo el tiempo el mundo nos dice cosas que nos dan miedo, y por eso tú y yo tenemos que reorientar nuestra mente según la palabra de Dios. El que no tranza, no avanza. ¿Cuántas veces no hemos escuchado esas palabras del mundo? No, si no robas no te va a ir bien. Si no eres deshonesto no te va a ir bien. Y la Biblia dice: el que no trabaje, que no coma. Dios tiene otra perspectiva. El amor es el amor. No importa lo que yo ame, yo quiero amar y voy a amar lo que yo quiera. Y Dios nos dice: depositen su amor solamente en mí.
Es mi cuerpo y yo hago todo lo que yo quiera con mi cuerpo. ¿Cuántas veces no hemos escuchado esa frase del mundo y Dios dice, tu cuerpo me pertenece, es mío, yo soy tu creador? Todo el tiempo el mundo, pum, 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 nos bombardea con pensamientos, nos bombardea con cosas visuales para que tú y yo caigamos. Pero a través de la Biblia, tú y yo podemos reorientar nuestra mente para pensar como Dios. Eso es transformar nuestra mente. Iglesia, que tú y yo abramos la Biblia. Estas palabras ricas que dice Colosenses 3:16. En las cuales tú y yo encontremos qué es lo que Dios piensa sobre el mundo, qué es lo que Dios piensa sobre la conducta homosexual, qué es lo que Dios piensa sobre las ideologías políticas, qué es lo que Dios piensa sobre la corrupción, la deshonestidad, qué es lo que Dios piensa sobre el sexo desenfrenado. Tú y yo en este tiempo en donde hemos vivido en pandemia, no hemos dejado de ser bombardeados por el mundo, y la solución es que tú y yo abramos la Biblia, que nos comprometemos cada día más con la Biblia. Esto se aplica de la siguiente manera. Tú debes de tener una relación con Dios a través de la lectura de la Biblia. Esto va a orientar tus pensamientos a dejar de pensar o dejar de resentir estos bombardeos del mundo. Una vez hablando con un adolescente me dijo, me propuse a leer 15 días seguidos a conciencia la Biblia y hubo un cambio en mi mente. Hubo un cambio en mi mente, ya no pensaba igual. Empezaba a pensar como Dios piensa. Es que eso es lo que produce. Eso es lo que produce. Ese es el llamado de Dios para nuestras vidas el día de hoy. Eso es lo que Pablo nos está hablando. Si has visto que Dios tiene misericordia de ti, utiliza la Biblia. Renueva tu mente. Transfórmala a través de la lectura de la palabra de Dios. El mundo nos va a decir muchas cosas. Tú y yo tenemos un filtro que debe de ser la Biblia. Tú y yo tenemos que atesorar la Biblia en nuestro corazón cada día más y más y más. Y tú y yo vamos a tener una opinión certera, concreta y verdadera de lo que Dios piensa sobre muchas de las cosas que están pasando en nuestro mundo. Por lo tanto, me gustaría invitarte junto conmigo, que yo también lo necesito, a que juntos cada día más nos comprometamos con la Biblia. Que tú y yo podamos ser lectores conscientes de que en la palabra de Dios encontramos los pensamientos de Dios. Y eso es como termina el versículo 2, experimentando la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. A través de la Biblia, tú y yo vamos a poder comprobar cuál es la voluntad buena, agradable y perfecta. El Catecismo de Fe de Westminster, este credo presbiteriano y reformado, en su pregunta número 1 dice lo siguiente: ¿cuál es el fin principal del hombre? Y el Catecismo contesta algo grandioso. El Catecismo contesta algo hermoso y dice: el fin principal del hombre es el glorificar a Dios y gozarnos de Él para siempre. A mí me gusta mucho preguntarles a los adolescentes y a los jóvenes profesionistas cuál es la voluntad de Dios para sus vidas. No me dejarán mentir. Y algunos me dicen, voy a hacer esto, voy a estudiar esto, quiero hacer esto en mi vida. Y algunos de ellos me dicen, no sé qué voy a estudiar. Algunos me dicen, no sé ni por qué estudié esto. Y algo que me encanta decirles es, ¿cuáles son los dones que Dios te ha dado? ¿Cuáles son los dones que Dios te ha dado? Algunos me dicen cantar, otros pintar, otros la música, otros los números. Yo le digo, ahí está tu llamado. Tu llamado no vas a encontrar en la Biblia que digas, médico, doctor, abogado, psicólogo, médico, doctor, abogado. Lo que sí vas a encontrar es que la Biblia te llama a que hagas lo que hagas, le entregues a Dios todo como un sacrificio vivo y agradable a Dios, lo glorifiques y goces de Él. Goces de Él. Eso es experimentar la voluntad de Dios, que cuando entregas toda tu vida a Dios, Dios va a hacer grandes cosas en tu vida. Dios te va a llevar a lugares a donde nunca habías conocido. Dios te va a presentar oportunidades grandiosas si tú y yo le entregamos todas nuestras vidas a Dios. Y a los adolescentes les termino diciendo, hagas lo que hagas, estudie lo que estudies, según en base a tus dones. Glorifica a Dios, entrégale todo a Dios. Y verás que la voluntad de Dios es mejor que incluso nuestra propia voluntad.
Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2 es un llamado a experimentar la voluntad de Dios, a vivir la vida cristiana, entregando nuestra vida a Dios y cambiando nuestra manera de pensar, transformando nuestra manera de pensar. El mundo nos dirá muchas cosas, tú y yo encontramos la genuina y verdadera opinión de Dios en su palabra. El mundo nos dirá, sé individualista, ¿cómo puedes darle a la iglesia eso? ¿Cómo puedes darle de sacrificio a Dios tu coche, tu dinero, tu tiempo? Pero Dios te dice, ofréceme a mí todo como sacrificio santo, vivo, santo y agradable a Dios, y experimentarás mi voluntad. Glorificarme a mí te llevará a un gozo que no terminará. Que no terminarás en tu cama y dirás, ay, pues ya es todo, sino que el gozo de Dios florecerá tu vida como la de William Wilberforce, que él dijo, soy político y soy un político de Dios y he hecho cosas para mi ciudad y estoy satisfecho. Bueno, de la misma manera, tú y yo vivimos la vida cristiana, entregándole nuestra vida a Dios, transformando nuestra manera de pensar, y tú y yo vivimos los frutos de haber hecho eso. Así es como tú y yo vivimos la vida cristiana. Le entrego todo lo que soy a Dios, estoy agradecido con Dios, y yo uso el recurso de la Biblia para transformar mi manera de pensar y así opinar, hablar y decidir correctamente en mi vida. Así vivimos la vida cristiana. Iglesia, esta es una invitación de Pablo para nosotros, de Dios a nuestras vidas, de que todo lo que hagamos, todo lo que tengamos, se la entreguemos a Dios de manera creativa para servirlo a Él, y que tú y yo usemos la Biblia como un recurso fiel, digno y genuino para vivir nuestra vida cristiana. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos haces una invitación a experimentar y a vivir la vida cristiana. Señor, si hemos estado en un debacle espiritual, si se nos ha olvidado orar, Señor, leer la Biblia, si se nos ha ido y se nos ha pasado el agradecimiento de todo lo que tú has hecho por nuestra vida, te pedimos que prendas ese fuego otra vez. Que nos permitas entender todo lo que has hecho en nuestra vida, que nos permitas entregarte todo lo que somos y experimentar los frutos de ello. Así vivimos la vida cristiana, así queremos vivir la vida cristiana. En el nombre de Jesús. Amén.